El chisme, mi querida Ana María Salazar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿Qué tal te va? Pues bien, así de esos días muy interesantes porque uno no sabe si ponerle atención a las notas aquí en México o a lo que está pasando en Estados Unidos. Yo ya no puedo, esto es mucha porque tienes mucho esquizofrenia. trabajo. Ay, cállate los ojos. Cállate. Tienes mucho trabajo, mi querida Ana María Salazar. Te invitamos esta noche y de verdad te agradecemos que estés por acá, porque hoy fue un día histórico en Estados Unidos, Sí. la verdad. Y vamos a ver justamente, esta mañana más de 300 diarios de Estados Unidos se unieron para reclamar a Donald Trump las amenazas, descalificaciones hacia la prensa. Esto es parte de lo que sucedió el día de hoy. Crap you see from these people, the fake news. Ahí está, Ahí ahí está. está parte de lo que sucedió el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué hoy es un día histórico? ¿Por qué en Estados Unidos les importa tanto defender la libertad de prensa, Ana María? Mira, en la historia de Estados Unidos, la defensa de la prensa ha sido uno de los baluartes más importantes de la democracia estadounidense. De hecho, cuando ve la política exterior de Estados Unidos, parte de la política exterior era promover la libertad de prensa como uno de los... Pues una de las formas más importantes de fortalecer las democracias en el mundo. Y ellos se hablaban y ellos decían, miren lo que hemos hecho en Estados Unidos, que aunque son muy críticos del gobierno, nosotros tenemos que defender el derecho de que se nos critiquen. Y claro, está esta enmienda constitucional, está el artículo constitucional 1 en donde hablan de la libertad de expresión. Y, por ejemplo, cuando estudias Derecho, en la clase de Derecho, pues hay libros de texto hablando sobre la libertad de expresión y las decisiones que se han hecho en los últimos 100 años sobre eso. Entonces, lo que es absolutamente aterrador es ver que llega este presidente y que gana básicamente cuestionando a todos los medios tradicionales en un momento en donde alrededor del mundo se nos ha cuestionado a los que estamos en los medios tradicionales que si en verdad somos tan independientes y si no somos tan independientes o si somos representativos de ciertos intereses, entonces pues hay que decir que somos representativos. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. En Estados Unidos decidieron todos estos medios, más de 300 medios de comunicación. Muy importantes. Muy Pero relevantes. hay que decir lo que fue lo que pasó. Escribieron cada uno de estos periódicos, escribió su propia opinión, su propia columna. No es que trataron de publicar una. No. Sino todas expresaron en ese momento diferentes visiones de por qué lo que estaba haciendo el presidente era peligroso para la democracia. Incluso adecuando, ¿no? Adecuando Sí, claro. por qué se sentían amenazados, Sí. Utilizando tweets del propio presidente en contra de ellos, de muchísimos medios. Pero a ver, de un vaso que prácticamente estaba desbordado, que no necesitaba la gota que derramó el vaso, no, ya estaba desbordado esta relación entre Trump y los medios. ¿Por qué toman esta decisión? ¿Cómo el Boston Globe levanta la mano y convoca? ¿Porque es un hartazgo? ¿Porque dicen ya? Yo creo que en parte fue el Boston Globe, porque hay que decirlo, el Boston Globe tiene una posición muy interesante en la cultura estadounidense, porque hubo una película, si tú recordarás, donde en base a estas investigaciones que hace este periódico, pues sobresale, llega a relucirse todos los sacerdotes pedófilos que hay que recordar esa película. Una extraordinaria película llamada Spotlight. Sí, y es una extraordinaria película. Entonces, el hecho de que ellos hayan tomado el liderazgo y no, por ejemplo, el Washington Post o el New York Times, a mí me parece interesante, porque eran los periódicos que siguen siendo nacionales, pero no tan importantes, donde dicen que en este momento todos tenemos que hacer, y tiene que ser todos, porque si cada uno, porque ya lo estaban haciendo, estaban
Cada vez que los atacaban, salían alguna columna editorial a decir cómo es posible que nos esté atacando, o que el presidente está, o que están atacando a un y en realidad la resonancia tal vez en el mundo pues es la editorial del New York Times, la editorial del Washington Post, pero no tiene una resonancia mundial los pequeños diarios que también se sienten amenazados. Por eso tenían que hacerlo todo junto. Y además era un mensaje ante el mundo, yo creo, porque yo creo que no es solamente viendo lo que está pasando en Estados Unidos, sino ante el mundo, qué es lo que está pasando con el periodismo, ¿sí? Las dificultades que tienen los periodistas en hacer sus investigaciones, en que los financie un periódico o una televisora, para que puedan hacer su trabajo y tener la información y el momento, y todo este trabajo lo sacas al aire, acaba siendo una crítica a un gobierno que no le gusta. Entonces, ¿qué hacen? Pues en Estados Unidos el presidente sale y dice, es mentira. A ver, vamos a ver los tweets. Vamos a ver los tweets de la respuesta del señor Trump a este editorial en la cual amanecen todos los diarios, muchísimos diarios. Este es el primer tweet con el que amanece Trump. Los medios de las fake news son el partido de oposición. ¿Qué enunciado, eh? Sí, claro. ¿Qué enunciado? O sea, ¿qué te dice eso? ¿Cómo politiza? ¿Cómo lo pone en un lugar? Decir, a ver, en noviembre son las elecciones. En Estados Unidos. No perdamos esto de eso. Claro. ¿De vista? Los medios son el partido de oposición. En un mundo normal, probablemente sus asesores le hubieran dicho, no diga nada, diga, qué bueno que salieron a decir, tienen el derecho a criticarme. Eso hubiera sido una respuesta hasta brillante por parte de Donald Trump. Pero no, él sale a decir, ¿saben que ellos son el partido? Me están atacando a mí porque son demócratas, son el partido de oposición. Y después tira una bala como las de que siempre tira, que son balas sin mayor inteligencia ni argumento. Eso es muy malo para nuestro gran país. Pero estamos ganando. Ese es el primer tuit. Ese es el primer tuit. Veamos entonces, no sé si podemos ver el siguiente tuit, Ahí está. Dice, el Boston Globe, que fue vendido al fallido New York Times por 1,3 mil millones de dólares, más 800 millones de dólares en pérdidas e inversión, o 2,1 mil millones de dólares, fue vendido después por el propio Times por $1. Ahora el Globe está en colusión con otros periódicos de la prensa libre. Pruébenlo. Él piensa, y la gente que está alrededor de él piensa que esto le va a proteger a aquel voto duro que lo siguen apoyando. Y lo peor de todo, Javier, es que cuando ves las encuestas lo favorecen en ese sentido. O sea, él con este tipo de discurso ha podido crear un ambiente... ¿La base permanece? No, pero es un poquito más, son republicanos en general. Y en parte tiene que ver porque hay esta percepción en Estados Unidos que los periodistas y estos periódicos son liberales, no todos, pero que tienen más tendencias liberales, porque pues les encanta criticar a políticas sociales más conservadoras, o son los que hacen estas investigaciones donde se ve que los que pagan impuestos y los que no pagan impuestos, o los padres pedófilos, ¿sí me entiendes? O sea, pero sí hay esta percepción en Estados Unidos que el periodismo en Estados Unidos tiende a ser liberal. Entonces, él con estas críticas, en lugar de haberse quedado callado, o por lo menos haber dicho, ¿saben qué? ¡Qué bueno! Yo acepto que me critiquen. No, lo está usando como una forma de campaña para decir, ya ven, estos son los que están apoyando a los demócratas, y además son fallidos. El New York Times no le está yendo mal, es lo que me da, le está yendo muy bien. No, bueno, a ver, el efecto Trump... Gracias a Donald Trump. Salvó al New York Times, hay que decirlo. Claro. O sea, es el medio que ha reportado más usuarios nuevos en Internet, más suscripciones mensuales. Vaya, sí se ha sabido capitalizar y poner a Trump como el villano y cosa que, a ver, lo está capitalizando porque es verdad. Sí, claro. Sí, es una amenaza. O sea, sí es una amenaza. O sea, no se están aprovechando de la pobre figura de Donald Trump. No. Y hay que ser muy claros con eso. O sea, los reportajes que salen del Washington Post, del New York Times, del Boston Globe, hasta el mismo Wall Street Journal, que tiende a ser más conservador y que lo critica, son reportajes que básicamente con datos duros generalmente te están poniendo sobre la mesa
una figura presidencial inédita que está no solamente atacando los medios, sino atacando la misma cultura democrática de Estados Unidos. Ahora, eso no le gusta y la gente que votó por él, si tú recordarás en las campañas, entraban los medios de comunicación y les empezaban a gritar y los empezaban a atacar y les empezaban a pues casi hasta escupir sí. Porque representaban los medios de comunicación tradicionales. Entonces sí hay todo un proceso en donde ahora él como presidente, para poder mantener su credibilidad, tiene que destruir la credibilidad de los medios de comunicación que lo están investigando y que lo están denunciando. Qué importante. Y a ver, ¿cuál es el gran resultado de esto? Es un golpe en la mesa sin duda, es una noticia mundial, sí. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este camino sí. En donde, bueno, pues no hay, nadie se repliega, se incendia más sí. Y dice voy con todo? Yo creo que no resuelve nada, pero lo que sí hace es, en cierta forma, lo balconea en todo su esplendor, ¿no? Entonces él lo primero que hace es sacar este tuit atacándolos como fake news y que son demócratas. Y yo creo que los periódicos en general ya están sintiendo la necesidad de poder no atacar, sino defenderse ante lo que está este cuestionamiento de que lo que ellos hacen, lo que es el periodismo en general y este cuestionamiento de un presidente no es válido, que es parte. Entonces ya están, yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes años es que los periodistas en general, pero particularmente los medios de comunicación como empresas ya sienten la necesidad de tener que defenderse públicamente. Claro. Y eso creo que es una lección para todos alrededor del mundo. Y aquí me quiero detener. Sí. Me quiero detener. México se debe de ver en este tipo de gremio, en sí. Un gremio unido en Estados Unidos, sí. En esto de unir las voces, de decir, somos nosotros y estamos haciendo periodismo libre. Sí. ¿Cómo lo trasladas a México? Mira, yo lo traslado a México a lo que nos sucedió en el 2006, en donde durante ese proceso electoral tan difícil que hubo, Andrés Manuel López Obrador usó y acusó a los medios de comunicación de ser, no usó la palabra fake news, sino básicamente decían que los medios de comunicación eran parte de la mafia del poder, o sea, el mismo proceso. Y yo recuerdo que estaba haciendo un reportaje, era el 15 de septiembre, sí, era el grito, y que básicamente le recomendaron a todos los periodistas no entrar a reportar. ¿Te acuerdas? Porque no se sabía si se iba a poder hacer el grito, porque no sabían si iba a estar Vicente Fox. No sé si te acuerdas. Sí, que era uno en una esquina y otro en otro, ¿te acuerdas? Sí, y entonces literalmente nos dijeron a nosotros que no entren porque no podían garantizar nuestra seguridad, porque había temores de que fueran las personas que apoyaban a Andrés Manuel a atacar a periodistas si te identificaban de un medio u otro. Cuando me vieron a mí, y el tipo de programa que yo hacía se llamaba Seguridad Total en ese momento, era un reportaje sobre cuál es la seguridad en un grito, y nosotros pues estábamos un poco a la expectativa de que pudiera pasar algo. Me vieron a mí y me dijeron, no, tú estás como bien güerita, no te conocen muy bien, no eres así una figura periodística, y a lo mejor te van a pensar que eres de un medio internacional. Entonces, pues a ti sí te dejamos, pero te vamos a apoyar. O sea, sí pusieron a alguien que nos estuviera medio apoyando. Llegó un momento en que alguien me reconoció. Ella trabaja en ese momento, ADN 40 sí es parte de Azteca, pero era Proyecto 40. Ella es panista. Y yo, ¿panista? ¿Qué onda? Y nos empezaron a perseguir, a gritar, literalmente nos pararon, y el camarógrafo y yo hicimos una cosa que nos hizo más inteligente: grabémonos. Entonces ellos empezaron a gritar, le robaron las elecciones a Andrés Manuel, y esto fue, qué terrible, sí, y fuimos grabando, sí. Y tuvimos que acabar la grabación arriba de un hotel porque no había forma, porque ya empezó a llegar otro grupo y ya me dijo la persona que estaba de la seguridad de la ciudad, me dijo, licenciada, se tiene que salir de aquí. Eso es lo que me preocupa, porque cuando tú empiezas, que se está viendo en Estados Unidos, atacar a los medios de comunicación y a periodistas en particular, como lo hizo Donald Trump, esto es muy contagioso alrededor del mundo. El presidente, hay que decirlo, el presidente electo creo que le ha bajado mucho el tono, sí, a los medios de comunicación. Sí,
ha bajado muchísimo. Sí, sin duda. O sea, yo no siento, y tú no sientes, que los que hemos a veces sido críticos de Andrés Manuel durante los últimos 12 años, yo no siento que yo no me siento en peligro. No, ni amenazado. Ni Eso amenazado. es absolutamente cierto. Pero o sea. ese es el problema de lo que pasó en Estados Unidos. Y es lo que tenemos que entender en México, que no se puede atacar a los medios de comunicación y pensar que no va a haber gente que van a seguir esas ofertas de ataque. Y en México sí estamos amenazados por el crimen organizado. Sí, a ver, y hay que decirlo con todas sus letras. No se puede hablar de libertad de expresión en este país mientras siga habiendo periodistas asesinados. Sí, así de sencillo. Así de sencillo. Y es un pendiente brutal de este sexenio, porque hizo una fiscalía de protección a periodistas que se convirtió en un ornamento nada más. No hizo absolutamente nada. Tuve la oportunidad de hablar aquí con Jesús Ramírez, uno de los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, donde le preguntaba eso. Le dije, bueno, a ver, tú fuiste periodista o eres periodista. ¿Qué te dijo? Y le dije, a ver, le hice dos preguntas específicamente. Una, sobre esta fiscalía, ¿qué va a hacer? Me dice, a ver, nos vamos a poner serios en este tema porque tal vaya, el tema es que tú lo sabes bien, ahorita estamos en un impasse, en un limbo de definiciones aún, en este tema de estamos formando al equipo, estamos llegando tal, en donde, bueno, todavía no hay resoluciones en muchos casos. Y le pregunté también acerca de los adjetivos. Le dije, a ver, tú como periodista, ¿qué piensas de los adjetivos que a veces el presidente electo da a ciertos medios? Me dice él, bueno, pues no, a mí no me gustan los adjetivos. Sin embargo, decía él, es importante que también se den a conocer ciertas líneas de los medios. Decía, ¿cuáles son los intereses de los medios? Pues vaya. Pues que lo hagan. O sea, yo creo que eso es válido. Si el gobierno piensa que hay líneas, bueno, que los hagan públicos. Pero que tú empieces a atacar a periodistas o que empieces a atacar a medios de comunicación, no se vale. Es interesante lo que viene. O sea, y sí, yo creo que lo que nos deberíamos de llevar de lo que pasó en Estados Unidos es la capacidad que tuvieron todos los periódicos en un país de unirse y mandar un mensaje contundente. A ver, yo no me imagino, perdón, Ana María, yo no me imagino qué pasaría en Estados Unidos con decenas de periodistas asesinados. Exacto. Asesinados, ¿eh? Sí. No sé cómo reaccionaría la prensa estadounidense ante ese escenario. Escenario que tenemos nosotros. Sí. Y yo creo que ese es un cuestionamiento que hay que hacernos, porque no ha habido esa capacidad de por lo menos unir, porque esto es un factor que une a todos los medios, ¿sí? Es una preocupación de todos los medios y es un tema en que de muchos de los directivos de recibir esa llamada, oh Dios mío, me acaban de matar a un periodista, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Y cuántos más van a matar en este país? Entonces yo creo que es el mensaje que mandan todos estos periódicos al mundo, es como recordarle al mundo que el periodismo en Estados Unidos sí es grandioso, ¿eh? O sea, la verdad, en cierta forma, marca pautas. Sin duda. De lo que de la importancia que representa pues la libertad de expresión y extraordinarios reportajes y la inversión que se le da a estos reportajes para el futuro de las democracias. Pues ahí están algunos de los ejemplos de esta mañana, de este día. Mira, ahí está. El Chicago Sun-Times, el Boston Globe, el New York Times, lo estábamos viendo. Ana María Salazar, no sabes cómo agradecemos tu análisis. Ay, gracias. Indispensable, de verdad, y tu voz. Gracias por estar esta noche por acá. Ay, gracias por no preguntarme por Omar Rosa, oye, porque Omar Rosa. Oye. No, muchísimas gracias y qué gusto acompañarte. Gracias de verdad, Ana María Salazar. Déjame estrecharte. Así, pero una acá. Listo, vámonos. Ahí está Ana María Salazar. Nosotros vamos a una pausa. Al regresar tenemos mucho más. Va a estar por acá Fernando Rivera Calderón. Nos va a hablar de su más reciente novela. Bueno, su primera novela, hay que decirlo así, pero bueno, lleva varios libros. Por eso yo digo, de su más reciente libro, hay que dejarlo ahí. Vamos a ver de Aretha Franklin. Vamos a hablar de muchas cosas con Fernando Rivera Calderón. No se lo puede perder en este jueves. Como que para respirar tantito, ¿no? Vaya, después de estos días convulsos. Vamos a una pausa y regresamos.